Estimados oyentes de todas las emisoras comunitarias de nuestro país, televidentes también de la televisión comunitaria, el 7 de agosto del año 2022, Colombia dio un paso muy importante al nombrar un presidente independiente de las grandes casas económicas y políticas que gobernaron a Colombia desde su creación en el año 1821. Yo soy Giovanni Alfonso Torres Jácome y es un gusto estar en esta transmisión en directo con el presidente Gustavo Petro. Claro que sí, es un cambio muy importante en la política colombiana, un cambio que se da después de 2 siglos y es un reconocimiento muy valioso. Hoy estamos en esta unión de las emisoras que hacen parte de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios. Es una federación que agrupa medios comunitarios y también alternativos y hoy estamos todos unidos para poder compartir en estos 100 días de gobierno del presidente Petro. Pero claro que no vamos a hablar de 2 siglos, solamente hablaremos de 100 días, pues tenemos con nosotros al presidente Gustavo Petro, quien nos hablará de lo que han sido sus primeros 100 días de gobierno. Por eso hoy queremos darles desde Ocaña, norte de Santander, capital de Catatumbo y por supuesto a todo el país, le damos una bienvenida al presidente Gustavo Petro Urrego. A través de esta transmisión lo escucharán desde Mitú hasta Nuquí, así como desde el Cauca hasta San Andrés, desde la costa caribe colombiana y por supuesto nuestro Catatumbo. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí a través de los medios comunitarios de nuestro país. Bueno, presidente, son muchos los temas que vamos a poder tocar. Hoy esperamos ser suficientemente concisos para que nuestra audiencia pueda enterarse de la mayor cantidad de información posible de un gobierno que al parecer no llegó a aprender, sino que llegó a trabajar. Hoy está celebrando usted los 100 días, señor presidente. Sí, bueno, en medio de la crisis climática, porque eso es así es como se llama lo que estamos viviendo, una agudización del fenómeno de la Niña. Según las estadísticas, es el invierno más grave en los últimos 40 años, superior al que vivimos en el año 2010-11, y aún no termina. Hay una probabilidad más o menos del 50% que continúe incluso hasta el mes de enero o febrero o marzo. Y en esa medida creo que los siguientes días después de estos 100 días están marcados como los primeros 100 días por el agua, por la crisis. Los gobiernos van siendo gobernanzas de la crisis. Mire lo que ha pasado en estos últimos 3 años o 4, el COVID, la crisis económica mundial, la inflación planetaria. Entonces todo eso junto, solo apenas en 3 años. ¿Cómo será el futuro? Entonces los gobiernos tienen que aprender, eso antes era muy de vez en vez, a gobernar en medio de la crisis. Y creo que eso es lo que hemos hecho en estos 100 días, con resultados importantes en el tema legislativo, en el comienzo de los programas de gobierno prometidos a la opinión pública y al electorado en la campaña. Aún gobernamos bajo el presupuesto de Duque, este es el que aprobó el año pasado y en su plan de desarrollo, pero ya empezamos a generar unas transiciones en los puntos que en mi opinión son los neurálgicos para Colombia. Perfecto, entonces iniciamos con el primer tema, señor presidente. Recibimos esta pregunta desde el Huila, con el profesor José Elías González. Este tema tiene que ver con el tema de energías. 100 días del gobierno del Pacto Histórico. ¿Qué ha pasado en materia de energía? Presidente Gustavo Petro, cordial saludo desde Casanare. Le habla Gustavo Pérez desde la red de emisoras comunitarias del Casanare, Casanare en Red. Señor presidente, según el último informe de Campetrol, Casanare ocupa el segundo lugar en la producción de petróleo en el país.
Gran parte de la economía de nuestro departamento depende de esta actividad. Las recientes declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, y posterior réplica del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, han ocasionado gran incertidumbre en el sector minero energético, afectando, por supuesto, las regiones como Casanare, Arauca y Meta. ¿Cuál será el verdadero futuro de este sector económico en su gobierno? ¿Y qué pasará con estas regiones? La pregunta es importante porque no solamente se refiere a regiones en Colombia, sino a regiones en el mundo. Porque la disminución de la demanda petrolera en todo el mundo es, en primer lugar, absolutamente necesaria. Si no, no podemos frenar estas crisis climáticas. Primero carbón, segundo petróleo en el mundo. Eso es lo que se llama la transición energética, o si le colocamos otro nombre que se usa a escala mundial, la construcción de economías descarbonizadas. Economías descarbonizadas son economías sin combustibles fósiles. Todo el mundo necesita, y las reuniones como las COP tienen que ver con esa agenda, necesita construir economías descarbonizadas y salir de las economías fósiles. Si no, desaparece la humanidad en el planeta. Ese es el costo, ni más ni menos. Y no dentro de milenios, sino en el lapso de 2 siglos, la mayoría de las especies naturales y animales podrían morir en el lapso de décadas, no de siglos. Y esas reuniones de la COP van construyendo una agenda. Si la opinión pública logra conocer un informe de 500 páginas que entregó la Agencia Internacional de Energía, que es la entidad, digamos, de mayor peso en estos temas a escala mundial, y mira los cálculos que hace sobre demanda mundial de petróleo, encontrará que para el 2030, es decir, dentro de 7 años, paulatinamente, llegaremos a una reducción del hacia el 75% de la actual demanda de petróleo. Es decir, un 25% de la actual demanda de petróleo dejará de existir. Con un problema: en 7 años, el petróleo que sale del mercado es el más difícil de conseguir, el más caro para producir, lo que llaman los crudos pesados. Colombia tiene la mayoría de sus petróleos como crudos pesados, incluido el del Casanare y el del Meta, que son las principales regiones petroleras. Es decir, si le ponemos caso a lo que dicen las entidades internacionales, lo que podemos prever es que buena parte de nuestro petróleo exportado, y en primerísimo lugar nuestro carbón, pues no va a poder tener lugar en el mundo porque no va a haber demanda por él. Y entonces su pregunta es pertinente. Lo puse en discusión en mi campaña electoral allá en el Casanare. Y entonces, ¿cuál es el camino del Casanare si estas son las circunstancias que vamos a vivir? Pues mi opinión fue lo que propuse allí cuando los días que yo estuve. En mi opinión, el Casanare tiene una enorme posibilidad en la agricultura, la agroindustria que se deriva de ella, el turismo ecológico. Y sobre estos 3 temas fuertes, porque son altamente generadores de puestos de trabajo, el petróleo no lo es. Estos sí. Es decir, pueden incluir a la población del Casanare, no son economías de gueto, son economías sociales. Sobre estas 3 ramas, agricultura, agroindustria y turismo, se puede construir la prosperidad de la sociedad casanareña, incluso sobre toda la sociedad llanera en general. Entonces, ese es el camino que proponemos. Hay que empezarlo a construir mientras el mundo va alejándose del otro camino que tenía Casanare, del cual pues vivió de regalías, que tan bien se invirtieron, hasta qué punto fue transparente su inversión. Esas son las grandes discusiones, pero el camino
que hay que recorrer en el Casanare es este. Y hay que comenzar, no estoy hablando cosas ilusorias, Casanare tiene una tradición ya en estos temas. Simplemente hay que empoderarlo, potenciarlo, ayudarlo desde el Estado y por ahí es la alternativa para el Casanare. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludamos a todas las radios de las redes de Boyacá, Cundinamarca, Santanderes, Nariño, Tolima, Huila, Cauca, Antioquia y Eje Cafetero, a todos los Andes, por sobre cuya geografía habita la mayor cantidad de población colombiana. Claro que sí, Giovanni. Y después de este saludo que hace un recorrido de las radios comunitarias por todo el país, viene una preocupación también desde el centro de Colombia, que es un tema fundamental. Para introducirnos a este tema está con nosotros Carlos Enrique Rincón desde el departamento del Quindío. El gobierno del Pacto Histórico cumple 100 días de gobierno. 100 días de gobierno. Esto es lo que ha pasado frente a la corrupción. Muy buenos días, señor presidente. Desde el departamento del Quindío, municipio de Montenegro, le habla Carlos Enrique Rincón. El departamento nuestro es una unidad administrativa pequeña, quizás la más pequeña del país, pero a su vez vive en un océano de corrupción. 7 alcaldes destituidos en la ciudad de Armenia, encarcelados con muerte política o prófugos. Igual, 4 gobernadores en serie en similares circunstancias. Pregunto, ¿tendremos en su propuesta de cambio replanteamiento en los organismos de control? Muchas gracias. A ver, en primer lugar, la corrupción es un delito. Como tal, tiene que ser investigados por el Poder Judicial, fiscalías y jueces. No tiene, cuando lo delegamos como una competencia de los órganos de control, como hasta ahora ha sido, lo que hacemos es quitarle fuerza al poder investigativo del Estado sobre un delito. Los órganos de control tienen como competencia el estudio de irregularidades disciplinarias, el estudio de los manejos de dinero desde el punto de vista de su eficiencia, de su eficacia. Pero cuando se habla de corrupción no se habla de ninguna de estas dos cosas. La corrupción no es una irregularidad disciplinaria. La corrupción no es un tema de eficiencias de recursos públicos. La corrupción es un delito. Y por tanto, como crimen, su órgano competente de investigación no son los órganos de control, sino la justicia. Por eso yo propuse en campaña que la Procuraduría, que es un órgano de control, pasase a ser la Fiscalía Anticorrupción en el Poder Judicial, precisamente para que estudie la corrupción no como una irregularidad disciplinaria, sino como un delito, que es lo que es. En segundo lugar, el poder local, y en esto estamos avanzando, digamos, en un diálogo con la Procuraduría, porque además tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia que se llama Petro, y que es una de las conquistas democráticas que hemos hecho en Colombia, en el sentido de que los órganos administrativos no pueden quitar derechos políticos a la ciudadanía. En segundo lugar, el poder local. El poder local es de elección popular. La responsabilidad sobre por qué hay un alcalde u otro alcalde recae sobre la propia ciudadanía, sobre si venden el voto. Si venden su voto para elegir un alcalde o cualquier tipo de servidor público, ya están eligiendo un corrupto. Así de simple. Y entonces lo que sobreviene es corrupción. Lo que un corrupto que hace en el poder, pues empoderar la corrupción. No llega allí para volverse Teresa de Calcuta, llega ahí para robarse lo que es de todos. Y entonces, si la ciudadanía deja en sectores proclives a ello de vender el voto y estudia, puede que se equivoque o no, pues el talante de los candidatos y candidatas que se le presentan,
para ser alcaldes o alcaldesas y escoge lo mejor, pues tenga usted la certeza que la calidad de la política en Colombia aumenta y sus valores éticos se vuelven cada vez más importantes. Entonces la base de la corrupción pública está en la venta del voto. Y este es un tema que tiene que ver con la cultura de la ciudadanía en materia electoral y política. Perfecto. Bueno, muchas gracias al señor presidente que nos sigue a esta hora. Mucha gente escuchándonos. Son cerca de 9 millones de personas que nos están escuchando a través de las redes comunitarias, emisoras y también la televisión comunitaria. Bueno, aún nos falta una buena cantidad de temas por tratar. Seguimos avanzando en el balance de estos 100 primeros días de gobierno, en compañía del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que está llegando al corazón de este país a través de sus medios comunitarios. Señor presidente, vamos a entrar en un tema muy importante para los habitantes de la costa Caribe, para los llaneros, para los campesinos, para quienes habitan las zonas rurales de Colombia. Vamos a escuchar dos preguntas, una desde la costa Caribe y otra desde el departamento de Boyacá. Desde el departamento de Sucre le habla Antonio Cueto Aguas, presidente de la red de emisoras comunitarias de este departamento. Deseo hacerle la siguiente pregunta. En días pasados, usted entregó a 50 campesinos del departamento de Córdoba una franja de terreno para que estos campesinos puedan cultivar la tierra. Pero la costa Caribe está conformada por 8 departamentos que están en iguales condiciones que cualquier otro sector de Colombia en materia de terreno para cultivar por parte de los campesinos. ¿Qué podemos esperar? Los campesinos de Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena, Bolívar y La Guajira, para que los campesinos dejemos de ser los parias de la sociedad de la costa Caribe y podamos disfrutar de los servicios del Estado pudiendo cultivar la tierra. Muchas gracias, señor presidente. Lo que estamos haciendo es la reforma agraria, que tiene una serie de avances, no es un tema fácil. Hace décadas Colombia abandonó esta tarea lamentablemente y por eso se hundió en la violencia y en el narcotráfico. Al dejar de producir la tierra, al expulsar violentamente al campesinado, ubicándolo, en el caso del Caribe se fue para Venezuela, en el caso del resto de regiones de Colombia se fue hacia zonas selváticas de colonización, a las ciudades. Las ciudades caribeñas tienen la mitad de su población, como en el caso de Sincelejo, de desplazados de la violencia, la mitad de la población. Si como no hay fuente de trabajo, entonces terminan los jóvenes en el mototaxismo, por ejemplo, y un pobre entonces se sube atrás de la moto y paga con un billete de pobre a otro que conduce, que también es pobre, y la pobreza va circulando sin una solución, porque la solución a la pobreza, como diría Pambelé, pues es ser ricos. Ricos no en el sentido de Luis Carlos Sarmiento, sino en el sentido de volverse de clase media, etcétera. Y esa construcción de la riqueza solo se puede hacer es a partir del trabajo. Cuando usted mira el paisaje del Caribe, que no es igual que en toda Colombia, ese paisaje del Caribe es básicamente el de grandes praderas deforestadas para ganadería extensiva. Esto tiene sus excepciones, en el norte del Magdalena, la zona bananera, La Palma, en el Cesar, el banano otra vez en el Urabá caribeño, algunas pequeñas islas de producción como en Cereté,
Pero en general el paisaje es una enorme pradera deforestada, con una vaca de vez en cuando. Ahí no hay trabajo. Estamos usando un instrumento productivo, la tierra, fértil, porque tiene agua, de una manera absolutamente irracional. Y entonces, si no hay trabajo, pues hay pobreza. Si hubiese trabajo allí sobre esa tierra, es decir, si la tierra produjera alimentos en su capacidad, siendo tierras fértiles, pues habría mucha más riqueza en el Caribe colombiano. Trasladarse de estas tierras de baja productividad, de ganadería extensiva, hacia tierras intensivas en trabajo y productividad a través de la producción agraria, alimenticia, eso se llama una reforma agraria. Implica en cierta forma varios instrumentos. Fedegan ha propuesto en estos 100 días vendernos 3 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas de tierra fértil, plana, usada en ganadería extensiva. Es como si usted viera en el mapa todo el departamento de Córdoba y le sumara todo el departamento de Sucre, y esa bolsa de tierras es más o menos 3 millones de hectáreas, distribuida en el Caribe y en el Magdalena Medio fundamentalmente. Estamos adecuando las instituciones para hacer esa tarea que es enorme, nunca las habían hecho. La Agencia Nacional de Tierras para comprar tierras, eso implica tener un dinero. Ese dinero, si usted coloca un precio promedio de 10 millones de pesos hectárea o 20 millones de pesos hectárea de tierra fértil pero que no tiene producción encima, pues estamos hablando de una cuantía de 30, 60 billones, que en 6 años es una compra de tierras de aproximadamente 10 billones por año. Eso nunca lo ha hecho el Estado. Y pues es el reto que tenemos por delante. Si lo logramos hacer, más o menos 300,000 familias campesinas, cerca de 1 millón de personas, se beneficiarían directamente, volviéndose productores del agro, entre esas muchísimas familias caribeñas. Pero además tendría un efecto multiplicador, porque ese crecimiento de producción genera ingresos. Esos ingresos generan otras demandas por otros productos, camisas, pantalones, maquinaria, insumos, y bajen jalonando una economía e incluso la posibilidad de la industrialización en el Caribe. El Caribe cambiaría en su paisaje. Y esto es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que prometemos. Ahora, se necesita organización campesina, porque ¿a quién le vamos a entregar la tierra una vez la compremos? Yo he convocado a las juntas de acción comunal rurales, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, a otras organizaciones campesinas, que se realice una gran convención campesina ahora para que podamos organizar la demanda por tierra, organizar el campesinado desde un punto de vista productivo, porque al lado de la tierra tiene que ir el crédito del Banco Agrario, tiene que ir los proyectos productivos propiamente dicho, la compañía del Estado, porque con la tierra sola no vamos a tener una solución. Se necesita la tierra, pero adicionalmente el conocimiento, el crédito, la asistencia, la ayuda del Estado para que esas 3 millones de hectáreas ojalá se conviertan en una duplicación de la cantidad de alimentos producidos en Colombia, lo cual sería un enorme avance desde el punto de vista de la paz, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético en la sociedad colombiana. Perfecto, señor presidente. Avanzamos en este diálogo de los medios comunitarios con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias a Fede Medios. Muchas gracias también a todo el bloque de emisoras comunitarias que nos siguen a esta hora. Asimismo, medios alternativos y, por supuesto, a la televisión comunitaria TV San Jorge, que en este momento reporta sintonía en toda la zona del Catatumbo. Este es un diálogo fundamental a 100 días de iniciar el gobierno del Pacto Histórico. Un gobierno
que ha hablado de diálogo sobre ese tema bien importante en nuestra siguiente sección. 100 días de diálogos ciudadanos vinculantes. Más de 100.000 personas han hecho sus propuestas y dejado sus ideas para el Plan Nacional de Desarrollo. Diálogo directo de la radio comunitaria y Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Señor presidente, soy Roger Vallejo Rodríguez, emisora comunitaria Campo Verde Estéreo de Gualmatán, presidente de la red Sindamanoy, conformada por 36 emisoras comunitarias del departamento de Nariño. En esta zona sur del Pacífico colombiano tenemos muchos problemas y necesidades. La paz, temas ambientales, el agro, la conectividad vial, temas de frontera, etcétera, que se están plasmando poco a poco y con mucho optimismo en los encuentros regionales vinculantes para el plan de desarrollo. Ya se llevó a cabo el de Tumaco, está pendiente el de Ipiales y el de Pasto. La pregunta es, ¿cómo hará el gobierno para consolidar este gran volumen de información ya en un contexto nacional, garantizando que las voces de los que no tienen voz queden incluidas en el plan de desarrollo para su implementación? Y asimismo, preguntarle a usted, señor presidente, si nos va a acompañar en los encuentros que están aún pendientes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roger. Saludo allá al pueblo nariñense. Ya la cuña está sobrepasada porque en este momento han participado más de 200.000 personas en 800 municipios que se organizaron en 50 territorios, cubre toda Colombia. Aún faltan varios diálogos, faltan 16 de los 50, pero en lo que se ha hecho han participado más de 200.000 personas. Es uno de los grandes hechos, digamos, de estos 100 días porque, aunque yo hubiera esperado más, se trata de abrir las puertas de la ley a la decisión directa de la ciudadanía a través de sus asambleas, es entregarles poder a la ciudadanía en una ley que es fundamental porque determina en qué se gasta el presupuesto los próximos 4 años. Esa ley se llama el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida. Ya tuvimos una reunión hace 3 días, del Consejo de Ministros, en donde se presentó las bases del plan, que es un documento inicial. Allí en la discusión vimos la pertinencia de juntar el programa de gobierno, obviamente el elegido por la gente mayoritariamente, y las decisiones de los diálogos regionales, que tendrá un capítulo. Esta es una tarea no fácil, hay que sistematizar las conclusiones de lo que serán los 50 diálogos regionales con las propuestas que ha hecho la gente allí, cuantificar, porque en lo que tiene que ver con obras, etcétera, pues eso vale una plata. Eso entra al Plan Nacional de Desarrollo, y entonces aquí es donde se vuelve vinculante el diálogo, porque al hacer parte ya del proyecto de ley y finalmente la ley, entonces las decisiones que tomó la gente en las asambleas, en las mesas, en los diálogos regionales, se vuelve poder. Le hemos dado poder a la gente. No será lo único que hagamos, pero este proceso es de suma importancia porque amplía la democracia. Estamos hablando de una democracia popular, ya no una supuesta democracia de élites, donde las élites gobiernan es para sí mismas, sino donde el dueño de la nación se va convirtiendo es el pueblo colombiano, que es la verdadera definición de una democracia. Entonces, esta va a ser, digamos, los próximos meses. Las bases del plan han pasado al Consejo Nacional de Planeación, como dice la Constitución. Nos harán ellos también unas recomendaciones.
Aún falta terminar 16 diálogos regionales, varios de ellos en Nariño, como usted dice. Yo he ido a alguno que otro, porque la gracia no es que yo hable. La gracia es que la gente hable y exprese sus propuestas en lo que será el proyecto de ley. Habrá un informe, ya una vez acabemos este tema, para el 7 de febrero tiene que haber finalizado completamente el proceso porque se entrega al Congreso de la República y empieza a tramitarse como una ley. Entonces, antes del 7 de febrero terminaremos todo el proceso de consulta popular. Para ese día 7 yo pienso que hay que hacer una reunión grande de prensa en donde ya con el trabajo concluido le comunicaremos a la opinión pública lo que entra al Congreso, que es la regla central que va a guiar al gobierno en los próximos 4 años. Bueno, perfecto. Doctor Gustavo Petro, estamos en sintonía. Muchas gracias a las redes sociales que también se vinculan a esta hora a través de las páginas de Fedemedios y de CIPAS y a través de cientos de portales de internet. Hablamos a continuación, mi querida Yanice Guerrero, de comunicación. Así es, Giovanni Alfonso. ¿Y quién mejor que nuestra presidente? Porque en este gremio tenemos presidenta, doctor Gustavo Petro. Le damos la bienvenida a Yolanda Plazas. Ella además es la directora de este espacio de Fedemedios. Así que a Yolanda le decimos muy buenos días. 100 días. ¿Avanza el derecho a la comunicación en Colombia? Presidente, los medios de comunicación comerciales en Colombia tienen el 80% del espectro radioeléctrico, mientras que los medios comunitarios no alcanzamos al 1%. Ustedes ya han propuesto cambios fundamentales. Cuéntenos qué han proyectado para lograr una distribución equitativa del espectro radioeléctrico, tal como lo aconseja la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias. En esto hemos tenido alguna práctica, ya cuando fui alcalde de Bogotá. Y aquí hay 2 temas que me parece que serían importantes que analizáramos. Uno es la conectividad en Colombia. O sea, ¿cuánta gente realmente puede vincularse al Internet? Y por tanto, en lo que tiene que ver con el Internet, a medios de comunicación que allí se instalen. El porcentaje es reducido en realidad. Aunque se dice que el indicador de conectividad es el celular, ¿cuánta gente tiene celulares en Colombia? Pues casi todos. Lo cierto es que es un indicador falso, en tanto, por razones de ingresos, la mayoría de las personas que tienen celular no pagan o pagan muy poco lo que se llaman los planes de datos, es decir, la conectividad. Celular termina siendo un teléfono móvil, pero solo teléfono. Si uno mira computadores, pues es más dramático. Buena parte del país no tiene una conectividad. Y este tema, que cuesta bastante, es uno de los objetivos del programa de gobierno. Estamos en este momento mirando tecnologías y es extender la fibra óptica cada vez más lejos. Aquí hay un punto, y es que muchos municipios llega la fibra óptica, pero de ahí a la casa no hay, porque vale una plata que se delega en la familia pagarla, y entonces ya por circunstancias de ingresos la inmensa mayoría de las familias colombianas no hace esa inversión. Y no hay entonces una conectividad real. También hay otro tipo de tecnología, se ha hablado de satélites. Las informaciones que recibió al respecto es que darían muy mala señal. Y estamos explorando un tema que tiene que ver con las antenas de televisión. La tecnología, la mejor tecnología, costo-beneficio, la escogeremos con el fin de extender la conectividad real en Colombia. Y esta es la base de la comunicación.
llamémoslo así, es la infraestructura de la comunicación. Ahora, en relación a los medios de comunicación, que es más o menos donde se hace la pregunta, entonces hay un segundo elemento que impulsamos en Bogotá Humana, pero que podemos volver nacional, implica unas decisiones aún para el año entrante. Se llama la ley de los tercios, que significa que la inversión que hace el Estado en comunicación para sus publicidades, para sus necesidades de información a la comunidad, se divide en tres partes exactamente. Una, y estoy hablando de publicidad, una que es los medios tradicionales, tercera parte. Otras que son los medios públicos, tercera parte, y otras los medios alternativos, tercera parte, en donde están las emisoras comunitarias y otras formas de comunicación alternativa en Colombia. Esto daría una fuente de recursos. Hay que modificar ciertas regulaciones, normas, pero daría una fuente de recursos cierta y estable para el desarrollo de los medios de comunicación alternativos en el país, que es fundamental porque el país requiere pluralismo informativo. Eso es lo que ordena la Constitución, no un monopolio informativo, ni estatal ni privado, da la misma, porque termina la sociedad manipulada por el monopolio. Y es la gran diversidad de medios de comunicación lo que puede provocar un mayor acercamiento objetivo a la verdad, a miradas desde diferentes ópticas de un problema y un blindaje contra la desinformación y la manipulación. El derecho a la información es constitucional y es de la sociedad. Entonces, por este camino vamos a trabajar. Hay algún tema que yo quiero explorar más, que es ya lo que tiene que ver con las llamadas subastas, concesiones, contratos de operación, etcétera, por medio de los cuales el Estado concede o permite la operación o vende no es exactamente la palabra, concede espacios del espectro electromagnético para diferentes objetivos como la radio, la televisión o la telefonía celular, que ahora avanza hacia lo que se denomina la 5G. Este es un tema que estamos explorando, es más complejo, indudablemente, y ya sobre eso pues daremos noticias pertinentes después, pero aquí nuestro objetivo es democratizar el espectro electromagnético, que no se monopolice por parte de 2 o 3 empresas privadas que terminan entonces con capacidad de manejar los precios y por tanto excluyendo a buena parte de la sociedad colombiana de su derecho a la información y a la conectividad. Perfecto, presidente. Pues yo aprovecho para que le podamos hacer una pregunta a esta hora sobre ese tema que usted está tocando y ha sido muy generoso, muy amable, porque la conectividad hace parte de la esencia vital del pueblo colombiano. La pregunta que yo le hago personalmente, presidente, tiene que ver con que los medios comunitarios hoy sobreviven prácticamente de limosna frente a la pauta que pueda otorgar un municipio. La publicidad oficial puede ser parte de los medios comunitarios, esa es la primera pregunta. Y la segunda, la conectividad real de los medios comunitarios, usted lo expresa, operadores comunitarios pueden manifestarse abiertamente ante la democracia colombiana para que faciliten la conectividad de los pueblos marginados de este país. Aquí nos pasa, en Ocaña, en el Catatumbo, es muy complicado ofrecer el servicio de internet con fibra porque está monopolizado a través de una multinacional, TV Azteca, que no permite llegar a las poblaciones más alejadas. En este momento el Ministerio TIC, que llaman de Telecomunicaciones, ha regulado, ha entrado a definir una banda del espectro electromagnético que permita que, por ejemplo, un barrio en una ciudad o una vereda rural se pueda organizar, y como hacían antes los parabólicos de televisión, no sé si ustedes recuerden, ponían una gran antena y ahí iba una red de fibra y la comunidad compraba servicios de televisión en una esfera
de unos barrios, etcétera, y pulularon a lo largo y ancho de Colombia esa forma de venta de servicios de televisión. Pero esta vez se haría eso alrededor de la conectividad, de la banda ancha, y sería de propiedad comunitaria. Y eso nos ayudaría a romper un tanto el monopolio o el oligopolio de las telecomunicaciones en Colombia, porque las comunidades se podrían volver dueñas de su propia red en partes del territorio nacional. Obviamente esto implica unas pedagogías, etcétera, unos estímulos del Estado, pero lo primero es que estamos permitiendo que se pueda usar de esa manera el espectro electromagnético en unas frecuencias determinadas para que pululen en el país comunidades comunicativas, comunidades de conectividad. Sobre esto hay que hacer más pedagogía, porque este tema, por sus lenguajes, pues termina un poco esotérico al ciudadano del común, pero estamos ya en ese camino. Ahora, la publicidad, pues lo acabo de decir, ¿no? Hay que buscar que llegue a los medios alternativos, porque es una forma de financiación que puede garantizar el Estado. Entonces, en la ley de tercios, la tercera parte de lo que invierta el Estado en comunicación iría a estos medios alternativos, incluidas las emisoras comunitarias, pero ahí hay que hacer algunas modificaciones de normas. Bueno, seguimos en este diálogo, pues decimos aquí, vinculante a través de los medios comunitarios de nuestro país. Y se abre la esperanza, señor presidente, a una comunicación democrática en Colombia, esa por la que trabajó García Márquez cuando ayudó a redactar el informe McBride. Y es que la esperanza de una comunicación incluyente siempre será parte fundamental para la construcción de la paz. De este tema debemos hablar a través de los medios comunitarios de Colombia y precisamente con el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde Arauca nos llega esa inquietud a 100 días de iniciarse el gobierno del Pacto Histórico. Adelante, amigos de la red Arauco. Armado y social que es de la República, Gustavo Petro. Le habla Emiro Goyeneche, periodista de Sarar Estéreo del municipio de Saravena, departamento de Arauca. Ante la situación del conflicto armado y social que se vive en el departamento de Arauca, ¿cuáles son las posibles soluciones que tiene el gobierno nacional respecto a esta situación? Bueno, ya debe estar, entre otras cosas, nuestro comisionado de paz, Danilo Rueda, mirando en el territorio lo que va aconteciendo. En Arauca hay un conflicto entre el ELN y disidencias de las FARC, que ha causado ya decenas de muertos civiles. El gobierno ha decidido reiniciar los diálogos de paz que se suspendieron con el ELN. Ya hay un nombramiento de voceros de parte de esa organización, nosotros lo propio, y se ha conversado a partir de nuestro comisionado con disidencias de la FARC. El Congreso de la República acaba de expedir, y eso es uno de los hechos de estos 100 días, proyecto de ley de nuestra iniciativa, que es lo que se llama la Ley de Paz Total, que permite jurídicamente habilitar al presidente de la República y habilitar a ciertos sectores de la sociedad precisamente para que se puedan desarrollar en cualquier parte del país o del mundo los diálogos de paz en dos caminos, en donde se reconoce el origen político, pues es una negociación de paz con el gobierno, y donde el origen es puramente narcotraficante, lo que se establece es un diálogo jurídico que se llama acogimiento a la justicia. En ambos procesos siempre debe estar presente la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Iniciamos.
esperamos que se cree un clima de desescalamiento del conflicto en Arauca. Esperamos que disminuya el nivel de homicidios. Los últimos datos dicen que sí, pero eso en cualquier momento puede dañarse si no se mantiene ese proceso cada vez más profundo, de tal manera que Arauca pueda llegar a ser un departamento sin conflicto armado, lo cual lo potenciaría económicamente hacia producción agraria, agroindustrial, ecoturismo. El conflicto viene siendo cimentado a través de una base de economía de narcóticos que incluye el estado de Apure, al otro lado de la frontera. De Apure es que salen casi todas los aviones, a veces jets, cargados de cocaína hacia Estados Unidos o hacia Centroamérica, hacia puntos de escala, pero esa cocaína sale de Colombia. Entonces tenemos aquí que también hay que destruir esa base de economía ilegal, y el acuerdo y la normalización de relaciones con Venezuela, que es otro de los grandes hechos de estos 100 días, nos permite plantearnos esa tarea, el que pueda haber una coordinación institucional de tal manera que el negocio de narcóticos ya no sea un negocio en esa región, y en cambio las posibilidades de trasladarse hacia la paz total y por allí actividades productivas legales con ayuda del Estado se vuelva mucho más rentable, mucho más querible, y sea la base de la paz, como lo otro ha sido la base de la guerra y el conflicto. En eso estamos en este momento. Se realizó un foro en Saravena ayer. Yo voy a esperar al comisionado de paz para tener una reunión con él y dialogar ya pues en forma reservada, porque estos temas no le hace bien la publicidad permanente, sino que de vez en vez pues la ciudadanía puede tener toda la información una vez hayamos dado pasos adelante. El paso, y eso es público, que hemos dado hasta este momento es el reinicio de la negociación con el ELN y la normalización de relaciones con Venezuela. A propósito de la paz, desde el departamento del Chocó tenemos a nuestro colega de Fede Medios, Juber Moreno. Muy buenos días, señor presidente. Soy Juber Moreno Ayala, presidente de la red de emisoras comunitarias del Chocó, Red Barule, que agremia 17 emisoras comunitarias en este departamento. Quisiéramos preguntarle sobre cuál es el compromiso de su gobierno frente al informe final de la Comisión de la Verdad para garantizarle los derechos a las víctimas y la no repetición de los hechos, sobre todo en el departamento del Chocó. Buenos días. Buenos días, Juber. Nosotros recibimos casi que en el comienzo del gobierno, casi que fue nuestra primera actividad. Yo asistí allá a la presentación del informe de la comisión. Recibimos del padre de Rudy y de los comisionados el informe, las recomendaciones, y allí públicamente expresé que era voluntad del gobierno cumplirlas. Una de esas, por ejemplo, es cumplir el proceso, el acuerdo de paz con las FARC. Y en eso estamos. Fíjese que el primer punto de ese acuerdo es la reforma agraria, de lo cual ya hablé aquí. Las 3 millones de hectáreas como cifra salen precisamente porque así se estipuló en el primer punto del acuerdo de paz. El capítulo, creo que es el 4, que tiene que ver con una política de sustitución de cultivos, una política alternativa alrededor del tema de las drogas, pues lo vengo explorando con los Estados Unidos en diversas reuniones y hemos avanzado en temas como convocar a los campesinos cultivadores de hoja de coca a asambleas que nos permitan tener voceros con los cuales negociar los planes de sustitución de cultivos. En esa política específica yo he propuesto 2 grandes temas que no estaban en la definición de esta política en el gobierno de Santos. Uno es que la sustitución puede ser de tierras,
no de cultivos. Si voluntariamente la familia quiere ir a los planes de reforma agraria dentro de la frontera agraria de Colombia y con tierras fértiles. Y otro tema es, y lo hizo muy público en eventos internacionales, la selva amazónica, las selvas en general, porque la sustitución de cultivos se puede transformar también en sustitución de hoja de coca por selva y convertir a la fuerza campesina en una gran fuerza positiva de cuidado de la selva amazónica colombiana, que es un tema fundamental para superar la crisis climática en el mundo. Es fundamentalísima. Y para eso se ha creado un fondo y estoy buscando aliados, incluso internacionales. Nosotros vamos a hacer una inversión de cerca de $200 millones cada año durante 20 años y para eso se generarán vigencias futuras a través de las normas del Estado, pero también ya hemos logrado que el Reino Unido, que Alemania y estaba desde antes Noruega, se comprometan a cofinanciar. Y yo creo que más países pueden ser invitados y este fondo incluso se puede extender ya hacia lo que tiene que ver con la selva amazónica en Venezuela, en las Guyanas, en Brasil, que es fundamental. Habrá una reunión de presidentes de la cuenca amazónica el año entrante y estos temas todos, que ya tienen sus logros, van a ser palanca o parte de una gran política alternativa a la visión puramente represiva sobre la producción de hoja de coca en el país. Entonces, nosotros ya venimos adelantando en cierta forma parte de los compromisos que se derivan del informe de la Comisión de la Verdad, pero la idea nuestra es cumplirlos todos en el gobierno. Bueno, estamos llegando ya a la parte final. Tenemos dos preguntas. Esta relacionada, señor presidente, sobre el tema de salud. Darío Sabogal, director del noticiero Recorriendo Cundinamarca. Señor presidente, usted ha venido anunciando que va a presentar un importante proyecto para reformar la salud, para acabar con el negocio de las EPS. Aquí en Cundinamarca, y estoy seguro que en todo el país, las comunidades rurales están anhelando que se acabe la corrupción en la salud. Y por eso quiero preguntarle qué estrategias tiene usted previstas para que realmente los colombianos y los cundinamarqueses recibamos una salud de calidad, una salud preventiva y oportuna. Sí, esa es promesa de campaña y ya venimos adelantando elementos de su concreción. Ya hay 1000 equipos de salud preventiva, médicos, en territorios específicos de Colombia. Se tienen que volver 20,000. Eso más o menos significa casi 100,000 personas de la salud vinculadas a este programa. Miles de psicólogos y psicólogas, la mayoría enfermeros, enfermeras, médicos y médicas. Estos equipos dependen del hospital más próximo y su misión es cubrir el territorio. Son microterritorios, 20,000 microterritorios. Da casi como el tamaño de un barrio de 800 familias, pero en muchas partes, como usted sabe, ese barrio pues está cruzado por selvas, ríos torrentosos, etc. De acuerdo a la forma como se ha ubicado la población en el territorio colombiano. Cubriríamos las poblaciones vulnerables de ciudades, de campos, incluso llegaríamos casi hasta la clase media colombiana. La idea en un primer momento es llegar a 5 millones de familias, Colombia tiene 15, con una atención en su hogar, que no necesita de carnet ni de nada, sino que tiene que ver con actividades de prevención de la enfermedad, que es donde se expresa el derecho a la salud en forma concreta. Las campañas de vacunación, poder determinar elementos que pueden producir en una persona una enfermedad evitable y evitarla antes de que se produzca
por transformar sus condiciones de vida, de comida muchas veces, de costumbres a veces malsanas, o detectar a tiempo anomalías que si se dejan se vuelven enfermedades graves, incluso mortales, pero que si se tratan a tiempo, pues pueden ser solucionadas. Este modelo de salud preventiva, que es la base primera, ya comenzó a construirse. Para que tenga más potencia hay que reformar la Ley 100. El año entrante presentaremos el proyecto. Se está realizando labores de concertación de la población, de las fuerzas de la salud, para que quede el mejor proyecto posible. Lo primero que hay que hacer es transformar el hospital público. Lo habían convertido en una empresa, por tanto con la obligación de maximizar sus ingresos. Al depender de las EPS, ha terminado tanto el hospital público como el privado con unas deudas que no le pagan las EPS, que ya casi llega a los 20 billones de pesos. Este es el mayor fracaso de la salud. Porque entonces tenemos las entidades que de verdad prestan el servicio, pues les deben 20 billones de pesos. Imagínense la fortaleza perdida que tienen esas entidades. Ya no pueden pagar especialistas, ya no le pagan ni siquiera al personal de la salud que contratan de manera indigna por 2, 3 meses porque no tienen más recursos. Si esta deuda se hubiera pagado, tendríamos una red hospitalaria pública y privada muy poderosa en Colombia, con capacidad de atención muchísimo mejor que la de hoy. Pero, ¿a dónde fueron a parar esos 20 billones? A compras, a corrupción, compras caras de medicamentos, actividades de las 100 y pico de EPS que existían en Colombia. Ya 115 han sido liquidadas, no funcionaron, se quebraron, pero no pagaron las deudas. Y entonces aquí es donde hay que hacer una gran reforma, porque el hospital público debe dejar de ser empresa. Debe ser una institución sin ánimo de lucro por la salud del territorio que influye. Y el centro de todos estos equipos de salud preventiva para lograr que la población se enferme lo menos posible. Y si se enferma, entonces tenga la asistencia que la ciencia hoy permite. Este sistema de salud va a comenzar a ser implementado desde ya. Ya hay 1000 equipos, pero la ley es fundamental porque hay que transformar el carácter de los hospitales públicos. La fuerza de la salud que hoy hay en los hospitales, que hoy es paga por lo que entregan las EPS, con la deuda que ya sabemos que les ha dejado, debe ser ya financiadas por el Estado. Por tanto, puede tener un nivel de estabilidad laboral mucho mejor que los contratos de 3 meses. Y la capacidad de servicio, no al cliente, como hoy se le denomina, sino al ser humano, que es la realidad de un servicio de salud, puede aumentar en calidad y en cantidad, de tal manera que realmente empieza a vivirse una cultura de la salud en Colombia. Estas son las formas de la reforma. Allí la discusión es si las EPS continuarán o no. Por encuestas pareciera que la mayoría de la gente quiere que sigan las EPS. Las EPS no son los hospitales. Las EPS no son las clínicas. Las EPS no son los consultorios médicos. Las EPS son intermediarios del recurso público de la salud y se quedan con él y no le pagan ni al consultorio médico, ni al hospital público, ni al hospital privado, y va debilitando el sistema de salud en Colombia. Por eso suceden cosas como que una señora que tiene primeros síntomas de cáncer en los senos, aún no lo sabe, llama a su EPS y en promedio se demoran 100 días en darle la cita. En esos 100 días la enfermedad puede haber progresado de tal manera que ya se volvió mortal.
o por ejemplo con lo que ha acontecido en otros temas como que en la OCDE somos el último país en tasa de mortalidad materna. Casi todas son enfermedades que tienen que ver con la mujer. Pero cuando tenemos una tan altísima tasa de mortalidad materna, que es la que se mata a la mujer cuando está embarazada o recién tiene el parto, es un problema de falta de atención médica. Entonces, esa falta de atención médica, ¿qué es? Pues que las EPS se están ahorrando el billete y la mujer va muriendo por causas derivadas del embarazo. Entonces, por eso nosotros creemos más en un sistema de salud pública, no es que entonces va a desaparecer la clínica privada, no, es la EPS, no la clínica. Las EPS hoy se pueden convertir en redes, primero de planes de pólizas de seguros voluntarios para clases medias, etcétera, libres, eso no lo vamos a impedir. Segundo, pueden ser redes ya de IPS, que es como se denomina al hospital, a la clínica, que el Estado puede, digamos, pagar servicios y ayudar a financiarlas, de tal manera que hay una transformación. Todo el personal que está trabajando allí en esas EPS tiene cabida en el nuevo sistema de salud. No se trata de despedir trabajadores y trabajadoras, sino al contrario, de garantizar estabilidad laboral para la fuerza de la salud y la fuerza administrativa de la salud en Colombia. Bueno, nos acercamos al final de este gran especial, una hora de verdadera información. 60 minutos para entender cómo este país se sacude de 200 años de letargo. Y precisamente queremos, señor presidente, cerrar con un tema fundamental, muy importante, que nos interesa a todos los colombianos y colombianas y a todos los seres vivos quienes habitamos este maravilloso planeta. Tiene que ver con el tema del medio ambiente. 100 días de gobierno con perspectiva ambiental de Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo que ha dicho a Colombia y al mundo el presidente de Colombia. Bueno, tal vez, señor presidente, uno de los temas que ha hecho reconocer su gobierno a nivel internacional es el tema ambiental. ¿Cuál es su balance de 100 días con respecto a la defensa de nuestra casa común? Pues la estamos sufriendo, ¿no? Porque tenemos esta oleada invernal, la peor en 40 años, y aún no termina. Cualquier aguacero hoy puede acabar con una montaña, porque el nivel de agua que tienen los suelos es altísimo y se produce lo que ya estamos viendo a lo largo y ancho de Colombia, unas regiones más afectadas que otras, pero cada vez se extiende más el nivel de afectación. Hay 500,000 de personas afectadas directamente y más de 200 muertos. Cuando fui a la COP en Egipto, allí dio un informe el primer ministro del Pakistán. Pakistán tiene 2/3 partes de su territorio ya inundado. Ahí viven 200 millones de personas. Los damnificados son 33. El desastre económico es total. Y esto cada vez es peor. ¿Qué produce la crisis climática? Es decir, estos climas cada vez más agudos, trátese de calor, trátese de lluvias, trátese de huracanes, etcétera. Pues el consumo de petróleo y carbón. Ese consumo que es altísimo en los países más ricos, Estados Unidos, China, Europa Occidental, produce unos gases que se arrojan a la atmósfera que se llaman gases efecto invernadero. Es CO2, se llama en sí en química fundamentalmente ese, que tienen la particularidad que sus moléculas guardan el calor del sol y por eso se calienta la superficie terrestre por encima del promedio histórico, y un grado simple de crecimiento pues lleva a desastres en todo el ciclo del agua, más evaporación, más derretimiento de hielos, etcétera, que es lo que produce
la agudización del clima. Hoy estamos llegando a 1.5 grados centígrados de crecimiento y probablemente 2 o 3 si no hacemos nada. Con 2 o 3 que pareciera nada, prácticamente se destruyen todas las especies animales y vegetales en un porcentaje altísimo y los sucesos de catástrofe climática se vuelven diarios. Hasta no hemos llegado a 2, estamos en 1. Pero ya miren lo que estamos viviendo. Colombia es muy vulnerable a este tipo de acontecimientos climáticos y las consecuencias pueden ser peores en la medida en que pase el tiempo y no se haga nada. No es Colombia el que puede superar el problema, no es un problema local. Por eso estas COP y lo que hemos hecho internacionalmente es como organizar fuerzas a nivel mundial que nos permitan presionar a los países que más emiten este tipo de gases y que están produciendo el desastre. Ellos emiten esos gases en esa cantidad porque así puede vivir con relativo confort el ciudadano común de esos países. Ciudadano de Estados Unidos, su carro, su casa, anda en el carro para arriba y para abajo, etc. Todo eso implica un gasto de carbón y petróleo altísimo, muy superior al de un ciudadano promedio en Colombia. Y para mantener ese estatus de vida, entonces estos países arrojan grandes cantidades de gases efecto invernadero y nos producen a nosotros, ellos mismos también son víctimas, el desastre que vamos viendo. Y el tema se agudiza si esas emisiones no disminuyen. Y entonces aquí viene toda una discusión que tiene que ver con cómo hacer el tránsito hacia energías limpias, es decir, las que no emiten CO2, que son completamente diferentes al uso del petróleo y el carbón. Cómo se pasa a economías descarbonizadas en el mundo y cómo se hace eso en 10, 15, 20 años. Porque es para allá. La ciencia ha dicho, porque cada molécula de esas se queda centenares de años en la atmósfera, nosotros tenemos moléculas de hace 200 años en la atmósfera y se van acumulando y quedan allí y entonces el efecto se vuelve irreversible. Hay un punto en donde llegamos a un punto de no retorno, es decir, donde ya el ser humano, por mucho que haga, ya no puede detener un proceso que se desencadena en contra de la vida en el planeta. Y la ciencia ha dicho que tenemos, eso lo dijo hace 2 años, que teníamos 10 años para evitarlo. Es decir, que en esta década tenemos que hacer las transiciones. Y las transiciones ni más ni menos significan que estos países ricos dejen de consumir petróleo y carbón. Eso tiene unas implicaciones para economías como la nuestra que viven del petróleo y del carbón, lo había mencionado antes. Debería haber una financiación mundial del proceso. Es decir, si la máxima culpabilidad de la crisis climática está en Estados Unidos, China y Europa Occidental, ellos deberían financiar el pago de los daños y la adaptación en los países en desarrollo, porque va a llegar un momento en que no seamos capaces ya de hacerlo. Fíjese usted cuánto nos va a costar esta crisis de las inundaciones. No solamente inmediatas para salvar personas, para que tengan comida, sino de reconstruir la red de movilidad, de carreteras, de vías, de puentes, de escuelas, reubicar poblaciones el año entrante. Entonces eso se lleva billones de pesos. Y no hay un solo peso que sea entregado por los países responsables de este problema. Todo depende de nuestros esfuerzos. Hay países que por su mayor debilidad económica ya no lo pueden hacer. Y entonces ya está muriendo gente en cantidades. Y se está produciendo éxodos de población hacia el norte. Es decir, estamos viviendo una situación que es la antesala de la extinción de la especie humana. Y que solo se puede corregir si hay un cambio real del sistema económico del mundo, del sistema financiero del mundo. Y MEVOS se ha levantado en los escenarios internacionales
a los que he ido precisamente alrededor de este problema. No he agachado la cabeza, no me he callado por miedos, como hacían anteriores gobernantes del país. No, estos problemas hay que hablarlos del frente y hay que organizar a la humanidad para que no pese sobre nosotros la posibilidad de una extinción de la especie y de la vida planetaria. Y este tema es lo que llamamos justicia climática, que es al interior del país, pero fundamentalmente también en todo el globo terráqueo. El presidente de Colombia ha sido una voz escuchada y en esa medida hemos puesto a Colombia en un puesto de vanguardia alrededor de la defensa de la vida y de la humanidad, como la potencia mundial de la vida que queremos ser. A nombre de los medios comunitarios de Colombia, le damos las gracias, señor presidente. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho durante ya casi 30 años, con las uñas, pero limpias, como dice uno de nuestros periodistas. Así es, mil gracias, señor presidente Gustavo Petro, por este espacio para la radio comunitaria en Colombia. Hemos tenido una audiencia y un reporte en Colombia desde los 4 puntos cardinales, así que es muy importante seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo para la comunicación comunitaria, por supuesto, desde lo que se está haciendo desde el gobierno central. Hoy, con la dirección de Yolanda Plazas y con el guión de Mauricio Beltrán, nos despedimos desde Ocaña, corazón del Catatumbo, Giovanni. Señor presidente, un minutico para que nos explique un documental esta noche a las 7 por las redes de la Presidencia de la República que va a tratar sobre la verdadera historia de la espada de Bolívar. ¿Me cuenta algo? Bueno, yo lo veré, entonces apenas lo vea le cuento, porque no lo he visto en este momento. Ah, bueno, perfecto. Estaremos entonces a la expectativa y también conectándonos con ese espectacular trabajo que ha hecho redes de la Presidencia de la República. Señor presidente, ha sido usted muy gentil a nombre de los medios comunitarios de nuestro país, radio, televisión, 4 puntos cardinales, Gabriel García, Yanice Guerrero, Giovanni Alfonso Torres, aquí con la dirección del ingeniero Osvaldo Jácome de TV San Jorge Ocaña y la zona del Catatumbo. Feliz día y felicidades en estos 100 días, señor presidente. Bueno, gracias a todas, todos ustedes, a todas y todos los oyentes, un saludo muy especial y haremos este programa cada vez de manera intermitente para que podamos, pero constante, para que podamos tener una comunicación directa con la ciudadanía de Colombia. El presidente de la República, Gustavo Petro, en exclusiva, a través de los medios comunitarios de nuestro país, agremiados, mi querida Yanice, a Fedemedios, esta fantástica federación que reúne los medios comunitarios y alternativos de nuestro país.